Entonces, hoy vamos a comenzar con un gran capítulo que es la diabetes mellitus, enfermedad metabólica, evolutiva, que se caracteriza por hiperglucemia crónica, pero que tiene trastornos del metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas. No solo el metabolismo de los hidratos de carbono es el que está alterado. Es el resultado de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o en ambos casos. Los efectos de la diabetes mellitus incluyen daño, disfunción e insuficiencia de varios órganos vitales a largo plazo. Esa sería una definición bien completita. Pregunta de examen. Aquí alguien me decía, ¿por qué no va diciendo cuáles son las preguntas de examen? No digo de parciales, pero de examen. Porque me sorprende cuando estoy tomando examen que pido la definición de una patología y no saben para dónde correr. Son capaces de darme toda la clasificación, la clínica, el tratamiento, a lo mejor, pero cuando les pregunto qué es tal cosa o cómo se define, sorpresa, se quedan mudos, no saben qué es. Entonces, por lo menos que me digan que hay una hiperglucemia crónica por un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono que abarca grasas y proteínas, que se debe a una falla en la secreción o a una falla en la acción de la insulina y que puede llevar a complicaciones crónicas. Quedo contentísima, les digo. Bien, veamos cómo es el tema fisiológico, digamos, qué mecanismos están involucrados en la regulación de la glucemia. Y va a depender de que estemos en el periodo postprandial o que estemos en el periodo de ayuno. En el periodo postprandial, básicamente, la secreción es de la insulina. ¿Por qué? Los alimentos ingresan por el intestino, son absorbidos y elevan la glucosa plasmática. Por la acción de la insulina, la glucosa esta va a entrar a los distintos tejidos. Y hay otros tejidos a los cuales entra igual aunque no dependa de la insulina, como es el caso del sistema nervioso central, del glóbulo rojo y otros más. Entonces, a través de la insulina entra en el tejido adiposo para, a partir de los ácidos grasos libres, formar triglicéridos y para formar glucógeno. En el hígado está ocurriendo más o menos lo mismo. Entra, forma glucógeno, a partir de la glucosa 6-fosfato, no voy a dar toda la cadena, pero bueno, se forma a partir de esto el glucógeno, y de los ácidos grasos libres se unen al glicerol para formar los triglicéridos, los cuales van a dar origen a las VLDL. En el músculo, básicamente, entonces, la glucosa se va a encargar de almacenarse en forma de glucógeno y a partir de los aminoácidos se sintetizan proteínas. O sea, vemos que la insulina es una hormona anabólica por excelencia. Pero en el periodo de ayuno, el organismo, que necesita mantener los niveles de glucemia en forma estable y en un rango muy estrecho, que oscila entre 70 y 110 miligramos por decilitro, recurre a las hormonas que se llaman de contrarregulación para poder mantener ese nivel de glucemia. Y entonces trabajan ahora el glucagón, trabajan el cortisol, la catecolamina, para lo cual entonces van a liberar la glucosa a la sangre por el mecanismo inverso, es decir, del tejido adiposo, entonces los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos libres y glicerol para formar entonces la glucosa, con la formación de los cuerpos cetónicos. A partir de las proteínas se liberan los aminoácidos, proceso de neoglucogénesis, y en el músculo el glucógeno también entonces va a volver a glucosa, que va a pasar a la circulación general para ser aprovechada. ¿Sí? Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces vemos que la insulina y la glucemia tienen una relación muy estrecha. Cuando tengo mayor cantidad de más de glucemia, la insulina se eleva y viceversa. ¿Qué tipo de patrón tiene la secreción de insulina? Se fabrica a nivel entonces de las células beta, de los islotes de Langerhans en el páncreas, que cumple con un patrón bifásico que se llama. Es decir, hay una primera fase secretoria, una vez que se ha producido la ingesta, que aparece más o menos a los 5 minutos, que dura unos 10 a 15 minutos, entra después en un periodo de quiescencia, que durará más o menos otros 15 a 20 minutos, y comienza una segunda fase, que no es tan importante, digamos, como la primera, pero que es más prolongada en el tiempo. ¿Sí? Doctora, una preguntita. Sí. La insulina se fabrica como proinsulina. ¿Dónde se acumula? En gránulos, sí, como preproinsulina. Es un decapéptido que después, por pasajes intermedios, va a formar la proinsulina, que queda almacenada en gránulos a nivel de las células, cerca de la membrana basal. Y cuando se produce entonces el ingreso de la glucosa, el receptor es como que se pone
pone en alerta y libera esos gránulos en forma de insulina. Es decir, de proinsulina pasa a insulina y se libera. Y el péptido C es lo que queda. Exactamente. Bien. ¿Cómo la clasificamos? Esto quiero que lo tengan muy en cuenta. También es pregunta de examen, porque hasta el año 97 teníamos una clasificación y desde el 97 a la fecha la clasificación se ha cambiado y es la que ha adoptado la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud y acá en nuestro país la Sociedad Argentina de Diabetes. Es la que usamos a diario. Entonces, por favor, presten atención. Entonces, una primera clasificación, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Antes era la que se llamaba insulino dependiente y se la mencionaba con números romanos. Y puede ser mediada por inmunidad, es decir, con la presencia de anticuerpos. Acá entonces entrarían los anticuerpos anti-insulina, la presencia de anticuerpos anti-islotes, la presencia de los anticuerpos anti-GAD, que son los que participarían en el desarrollo de la diabetes. O un segundo grupo muy pequeño, que es el de la diabetes de causa idiopática, es decir, no tienen marcadores, pero tienen diabetes y es insulino dependiente. Constituyen más o menos el 10% de la población. La diabetes tipo 2, entonces, es la que va desde una resistencia a la insulina en forma predominante, con un déficit relativo de insulina, hasta el otro extremo, que es el defecto secretor predominantemente, con poca resistencia a la insulina. Generalmente, entonces, se trata de pacientes obesos, en un 85% de los casos, por eso tienen gran resistencia a la insulina, con un déficit relativo, ya lo vamos a ver en la fisiopatología, y que no necesitan para la sobrevida y para su tratamiento de la insulina, sino que pueden manejarse con dieta hipoglucemiante, ejercicio físico, en fin. Un tercer grupo, en el cual tenemos otros defectos específicos, un cajón desastre donde van distintas causas. Defectos genéticos de la función de la célula beta, o sea, hay una alteración a nivel cromosómico y el caso más representativo es el MODY. Young. El MODY, que es el diabético juvenil, pero que se comporta como si fuera un diabético de adultos. O sea, son pacientes que no van a necesitar insulina para su tratamiento. Defectos genéticos en la acción de la insulina constituyen los casos de insulinoresistencia. Y ahí tenemos los casos de ovario poliquístico, por ejemplo. Pacientes sexo femenino, hirsuta, con amenorrea y con ovario poliquístico estarían entonces englobados dentro de este grupo. En el otro grupo están las enfermedades del páncreas exócrino, distintas causas que afectan al páncreas, traumáticas, neoplásicas, pancreatitis crónica, fibrosis quística, que van a llevar entonces a una anulación de la actividad secretora. Endocrinopatías que se asocian a la diabetes, por ejemplo, acromegalia, hipertiroidismo, el Cushing, el geocromocitoma, son distintas patologías que coexisten con diabetes mellitus. Otro grupo es la inducida por drogas y químicos. Fundamentalmente, ¿cuál droga es la que nosotros más conocemos? Que siempre decimos el enemigo del diabético. Los corticoides, exactamente. Entonces, básicamente, corticoides, sustancias químicas, el alotano, el cetotoxina, las tiacidas, los diuréticos tiacídicos, el diazóxido, favorecerían entonces estimularían las hormonas de contrarregulación y podrían entonces asociarse con diabetes. Causas infecciosas, fundamentalmente las causas virales. Coxsackie, virus de la fiebre urriana, de la parotiditis, coexistirían con cuadros de diabetes. Formas poco comunes mediadas inmunológicamente. Es el caso del Stifman. Son cuadros sumamente raros. Son pacientes que tienen una rigidez de toda su musculatura axial. Por eso se llama el síndrome del hombre rígido. Se mueve en bloques. Son casos muy poco frecuentes. Y finalmente, otros síndromes genéticos que se asocian algunas veces con diabetes mellitus, como es el caso del Klinefelter, el Down, el Turner. Y por último, el gran capítulo de la diabetes gestacional. ¿Cómo se la define? Como la alteración entonces del metabolismo de los hidratos de carbono que aparece y se manifiesta durante ese corriente embarazo, ese embarazo en curso, independientemente de la evolución que pueda tener el paciente y de los antecedentes que pueda tener. Es la que se presenta durante el embarazo. ¿Ok?
vamos a ver un poquito la etiopatogenia en el caso de diabetes tipo 1. Acá hablamos básicamente de presencia de insulitis, es decir, factor genético, antígenos de histocompatibilidad que serían predisponentes para la diabetes. Caso de HLA, DR3 y DR4. Pero así como hay predisponentes, hay otros que son protectores. O sea que si yo tengo un HLA-DQ, estoy protegido de la diabetes. Pero si tengo estos otros, DR3 y DR4, puedo explicar, ¿no es cierto?, la cuestión esta de la inflamación por el antígeno. Alteraciones del sistema inmune, como habíamos dicho recién en la clasificación. Presencia de anticuerpos que actúan contra los islotes, que son los ICA, contra la insulina, que son los IAA, y contra el GAD, los anti-GAD. El GAD es una enzima, es el glutámico oxalacético de carboxilasa, que estaría en la membrana, en la superficie de la membrana de la célula, sí, y que no va a dejar entonces que se produzca el pasaje de, de los transportadores. Entonces, todo esto va a producir cuadros de autoinmunidad y o heteroinmunidad. Si consideramos cuestiones exógenas, como es el tema de la alimentación. Buenos días. Durante mucho tiempo se pensó que la leche de vaca era un antígeno en contra de los islotes beta. Y entonces empezó toda una especie de campaña en contra de la alimentación láctea de los niñitos, ¿no es cierto?, a menos que fuera la leche materna. Bueno, se vio que si bien es cierto que la insulina exógena que viene en sustancias como la leche puede generar en muy determinados casos estos cuadros de insulitis, no es indicativo de que uno suspenda la lactancia de los chicos, ¿no? Otro ejemplo es el tema de los virus de las drogas que estábamos diciendo. Por eso la diabetes tipo 1 aparece más frecuentemente en los meses de invierno. Virus Coxsackie, hechovirus, virus respiratorios, que favorecerían la presencia de insulitis. Esta insulitis lleva a la destrucción entonces de los islotes con la consiguiente aparición de la diabetes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la patogenia de la diabetes tipo 2 tenemos ya distintas cosas. Por un lado, la alteración de la secreción de insulina por las células beta, porque hay una alteración a nivel del receptor y entonces se segrega menos de lo que debe. Por la presencia de insulinopatía, o sea, alteraciones en la molécula de la insulina, cambios de aminoácidos que van a hacer entonces que esa insulina que se fabrica sea mucho más débil en su acción o directamente no tenga acción biológica. Alteraciones de la conversión de proinsulina en insulina, que era un poco lo que me preguntaban acá. O sea, ¿cómo se fabrica la insulina? La insulina se fabrica como una pre-proinsulina, es inactiva. En la medida que haya falta que el organismo necesite, entonces va a fabricar la proinsulina y a su vez esa se va a desglosar en una insulina, pero si no tengo la conversión adecuada, van a salir los gránulos de proinsulina a la circulación general y la actividad de esta proinsulina va a ser mucho menor que la de la insulina. Y el otro tema, que es la insulinoresistencia por mecanismos post-receptor. Habría, y esto es un poco la base del cuadro del síndrome metabólico, en el cual entonces se dice que pacientes obesos con obesidad central, pacientes con dislipemia, con hipertensión arterial, tendrían entonces menor cantidad de receptores para la insulina a nivel de la superficie de la célula. Si yo tengo menos receptores, la glucosa no puede entrar correctamente a la célula. ¿Qué voy a tener en plasma? Hiperglucemia. ¿Qué va a poner en marcha eso? Normalmente va a poner en marcha mayor secreción de insulina, porque ese es el mensaje que recibe el páncreas. Entonces, voy generando un círculo vicioso, digamos así. Tengo pocos receptores, tengo mucha glucosa afuera, aumento la cantidad de insulina. Pero como no tengo receptores, la insulina tampoco puede actuar. Entonces, sigo fabricando más insulina. Entonces, eso genera la insulinoresistencia, que como es una hormona anabólica, que habíamos visto antes, que forma las proteínas, las grasas y todo lo demás, el paciente aumenta de peso. Como tengo mayor aumento de peso, hay remoción de todos esos receptores. O, como yo le digo a los pacientes, los triglicéridos, las grasas que tiene este paciente, porque generalmente es dislipémico, favorecen que esos receptores estén ocultos, que estén también removidos, que tampoco sean activos. Y entonces estamos siempre en la misma historia. Y es el paciente que nos dice, vea doctora, yo le juro por Dios que hago la dieta, pero no consigo bajar un gramo.
Porque está dentro de ese círculo vicioso permanente. Entonces tengo que actuar de distintas maneras que vamos a ver después cuando veamos terapéutica. Entonces, hay alteraciones a nivel del receptor de la insulina y hay alteraciones a nivel de los mecanismos por receptor. Porque una vez que pasó la membrana basal de la célula, necesita de transportadores adentro del citoplasma, que van a ir hacia el vesículo endoplámico, que van a ir hacia las mitocondrias, que irán hacia el núcleo. Y esos transportadores que se llaman GLUT, que son del 1 al 5, que tienen distinto grado de afinidad, aparentemente serían destruidos. No volverían, digamos, a la superficie de las células. Transportan la molécula de insulina al interior, pero no vuelven a la superficie de la célula para servir de nuevo para captar otra molécula e introducirla. Entonces, esas alteraciones son las que perpetuarían este cuadro de insulinoresistencia. ¿Está claro? Veamos la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Acá ya hablamos de un genotipo heterogéneo. La herencia tiene un valor muy importante acá. Pero además, lo que estábamos diciendo, la obesidad, el sedentarismo, una dieta rica en dulces, la edad, a mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar una diabetes tipo 2, que podemos llegar inclusive hasta un 40% en los pacientes de 65 años, van a generar entonces esa hiperinsulinemia y o insulinoresistencia, que nos va a perpetuar la hiperglucemia. Mientras esa hiperglucemia estimule la célula beta y haya fabricación de insulina, va a controlarse esa hiperinsulinemia, esa insulinoresistencia, es decir, estoy en el periodo compensado, la glucosa de ayuno va a ser normal. Pero llegará un momento en que claudique esa célula beta, ya no fabrica la cantidad de insulina que yo necesito para el alimento que he comido, y en ese caso entonces va a aparecer la diabetes mellitus no insulinodependiente, que se va a manifestar por hiperglucemias postprandiales primero, donde yo necesito la gran cantidad de insulina, no la voy a tener. Entonces tengo primero hiperglucemia postprandial, que con el andar del tiempo se va a manifestar ya en ayunas, y entonces, como digo, tengo la descompensación, la aparición de la diabetes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Por un lado, las manifestaciones clínicas van a depender de las alteraciones metabólicas. Ya en semiología nos enseñaban las 3 P: polidipsia, polifagia, poliuria y además la pérdida de peso. ¿Qué ocurre acá? Si yo tengo entonces hiperglucemia, hay un umbral renal, hay un nivel por arriba del cual ya la glucosa se pierde por orina y que está habitualmente en valores de 160 miligramos por decilitro. Habitualmente, recuerden que la medicina no es matemática y hay gente que tiene umbrales renales más bajos y otros tienen umbrales más altos. Pero de todas maneras, la hiperglucemia esa va a producir una diuresis osmótica, va a producir una glucosuria. Va a arrastrar entonces todo ese soluto, el líquido. Voy a tener entonces la poliuria, que a lo largo del tiempo va a desencadenar entonces el mecanismo de la sed. Si yo me estoy deshidratando, se pone en marcha el mecanismo de la sed. Tengo polidipsia. Y el adelgazamiento es porque el paciente no puede introducir la glucosa a la célula y el tejido, la información que tiene es: me estoy muriendo de hambre, necesito de la energía que me provee la glucosa, y va a echar mano de ¿qué? De las sustancias de reserva que tiene, que son la grasa y las proteínas. Entonces ahí aparecen los mecanismos de contrarregulación y por eso aparece el adelgazamiento, a pesar de que el paciente tiene mucho apetito, porque en verdad la célula tiene hambre. Si yo lo dejo evolucionar en el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llevar entonces a un cuadro de deshidratación intra y extracelular. Voy a perder entonces líquido, soluto, y voy a entrar en un cuadro de acidosis. Con lo cual entonces el paciente ya no va a tener tanta polifagia, ya va a tener más bien náuseas, anorexia, la pérdida de peso continúa, dolor abdominal difuso, puede tener cuadro de diarrea, puede empezar a tener trastornos del sensorio. O sea, sería una forma de debut. Este tipo de complicación aguda que la vamos a ver en otras clases sería una forma de debut, sobre todo en los pacientes que tienen la diabetes insulinodependiente o tipo 1. Entonces el chico, jovencito, con la gran pérdida de peso, o el niñito que tiene mucha sed, de pronto la mamá ve que toma mucha gaseosa y le siguen dando y debuta con un cuadro de cetoacidosis diabética, con una gran pérdida de peso, gran debilidad. ¿Sí? Estos chicos, obviamente, necesitan de la insulina para poder sobrevivir.
Es la única forma de que el tratamiento dé resultados. Mientras que tenemos el otro gran grupo, que es el de la diabetes tipo 2, donde el paciente tiene fallas también, pero como no tiene un déficit absoluto de insulina, sino que el déficit es relativo, las manifestaciones clínicas a veces están muy atenuadas. Los pacientes dicen, no me daba cuenta. Consulta porque está irritable, porque tiene balanopostitis, o porque tiene una vulvovaginitis en el caso de la mujer, porque tiene prurito, porque tiene mucha sed, algo de peso ha perdido, pero como es gordo está contento porque está perdiendo peso. Vea, estoy comiendo igual y estoy perdiendo peso, qué fantástico. Sí. Entonces, son oligosintomáticos estos pacientes. Y no siempre el momento del inicio, digamos, de la diabetes coincide con el momento del diagnóstico. ¿Se dan cuenta la diferencia? Quizás el inicio fue hace 3 o 4 años atrás y no le llegó mucho el apunte o no tuvo sintomatología que le llamara la atención hasta que aparece alguna otra complicación. Que puede ser un trastorno a nivel de retina o está haciendo infecciones urinarias a repetición o tiene algunas otras cosas. Entonces, este paciente no necesita de la insulina, tiene muy poca adherencia al tratamiento en general, suele ser dislipémico, suele ser hipertenso, o al poco tiempo se le diagnostican estas cosas también. Y finalmente, las manifestaciones que dependen de la repercusión de la diabetes sobre los diferentes sectores. Esto es lo que más vemos. O sea, el paciente es derivado por un especialista para que descartemos que tenga diabetes o no, a raíz de una serie de manifestaciones que tiene. Entonces, a nivel ocular, el paciente puede tener vicios de refracción. Tienen entonces, en el caso de la hiperglucemia, deshidratación del cristalino, con lo cual entonces el paciente se pone miope. Y cuando lo rehidratamos y cuando le compensamos de su glucemia, se hiperhidrata ese cristalino y entonces se pone hipermétrope. Por supuesto que son transitorias, pero lo que él más manifiesta es que ha disminuido su agudeza visual. Los chicos a veces se quejan de diplopía, se caen, se golpean porque tienen visión doble. El gran problema, digamos, esto que estábamos diciendo recién, son trastornos funcionales y son reversibles. El problema aparece cuando hay alteraciones ya de tipo orgánico, y la más temible de todas es la retinopatía diabética, que no me voy a explayar ahora porque lo vamos a ver después en las complicaciones crónicas, pero que es un tema que es fundamental en el tema del diabético, por el hecho de que puede llevarlo a la ceguera, por el hecho de que cuando diagnosticamos la diabetes, ya quizás llevaba como 10 años de ser diabético y él ni se había enterado, y ya tiene lesiones a nivel ocular que son irreversibles. Por otro lado, también sabemos que la catarata es más temprana, es más severa en los pacientes con diabetes. El glaucoma, porque hay adherencia entonces al iris de los vasitos de neoformación y van a bloquear el drenaje del líquido ocular, con lo cual entonces va a desarrollar el aumento de la presión ocular. Nos lo manda el odontólogo, porque bueno, el paciente tiene mayor frecuencia de enfermedad periodontal. La encía se desinserta del diente. Es un foco de una puerta de entrada para los gérmenes que están en la boca, que van a producir un absceso periodontal. El absceso ese evoluciona muy mal y entonces produce la caída del diente que está sano. Pero también podemos ver glositis o queilitis angulares. Dentro de las manifestaciones cutáneas, bueno, a causa de su inmunocompromiso, estos pacientes hacen infecciones con mayor frecuencia. Pueden ser infecciones oportunistas como las micóticas, o pueden ser infecciones bacterianas, ¿no es cierto?, como los cuadros de infectivo, por ejemplo. Pero por otro lado, también podemos encontrar lesiones que están asociadas a la dislipemia que tienen la mayoría de estos pacientes. Tienen xantomas, tienen xantelasmas, tienen las palmas xantocrómicas, mal manejo de los hidratos de carbono y de los carotenos. Y por otro lado, podemos encontrar alteraciones también en la piel y en las paneras. Las onicomicosis, onicogrifosis, o sea, la uña en garra, las uñas encarnadas, que es la onicocriptosis. Todos estos cuadros suelen ser manifiestos en un paciente diabético. También podemos encontrar asociación de otras patologías de piel. Por ejemplo, acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis nigricans? La deben haber escuchado, piel. La coloración oscura de la piel en las zonas de roce. Nos están marcando. Hay mucha gente que tiene eso aun cuando no tiene la diabetes.
Bueno, eso es un estigma que hay que tenerlo muy en cuenta, porque ese paciente es muy probable que sea un insulino resistente y en el futuro se vuelva diabético si no tiene algunos cuidados. Se asocia también con vitiligo, se asocia también con psoriasis la diabetes. Alteraciones cardiovasculares. Dentro de las macroangiopatías diabéticas, entonces, estos pacientes tienen aterosclerosis, que es más precoz, es más severa, es más generalizada, y puede llevarnos a algunas alteraciones cardíacas muy importantes. El IAM. El IAM es silente muchas veces, el paciente no tiene manifestaciones clínicas y lo ignora. La muerte súbita es más frecuente en los pacientes. La presencia de arritmias también. En el sistema nervioso central podemos encontrar ataques isquémicos transitorios o podemos encontrar accidentes cerebrovasculares por la angiosclerosis. Arteriopatía periférica. El paciente tiene alteraciones de los pulsos periféricos, no lo sabe, el médico generalmente no le toma los pulsos periféricos, sí nos puede contar que tiene claudicación intermitente. El signo del mirador de Vidiera, ¿se acuerdan? Que cada vez se hace más a trayectos más cortos y que después puede aparecer durante el reposo también. Entonces, esto es algo muy importante porque nos está diciendo cuál es el rol, digamos así, del examen físico, de la historia clínica en estos pacientes, donde uno anda muy apurado y quiere hacer la historia clínica con 4 preguntas y le toma la presión y gracias. Y nos está mostrando cómo podemos detectar cuadros que están ocultos si nos detenemos un poquito más y le tomamos los pulsos periféricos, si vemos el pulso carotidio, si hay soplos a nivel de las arterias más importantes. Si la temperatura está alterada a nivel de los miembros inferiores, la coloración, si las uñas ahora ya están gruesas, están opacas, en fin. Si hay depilación del vello en el caso de los varones. Son pequeños datos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir hacer un diagnóstico más precoz de ese paciente con diabetes. Sistema nervioso. No es raro que el neurólogo nos derive pacientes, sobre todo del sexo femenino, que presentan parálisis facial, esa parálisis facial afrígore. Que no saben de dónde salió esto. Bueno, es una manifestación de esos pacientes con diabetes. Trastornos de la sensibilidad, la polineuritis, afecta sobre todo la parte distal, en guante y calcetín, que se llama fundamentalmente. El paciente puede tener desde disestesia hasta anestesia o hasta intensísimos dolores que no le permiten ni el roce de la sábana. Esa polineuropatía que va a afectar también los músculos interóseos, que va a hacer entonces que el pie cambie su arquitectura, que zonas que no están preparadas para el apoyo sean las que reciben todo el peso. Y entonces van a aparecer hiperkeratosis. Daño que va a ir desde adentro hacia afuera. Se altera la arquitectura, el hueso se altera y empieza a presionar mucho, sobre todo en la cabeza de los metatarsianos lo vemos, presiona mucho sobre la piel y va a producir las úlceras desde adentro hacia afuera. Mal perforante plantar, de terror, porque se infecta con mucha facilidad, porque el paciente no se da cuenta porque no le duele, o que surge por el roce del zapato porque se compró zapatos nuevos y los usa las 24 horas, o porque le hace frío y entonces pone los piecitos, pone los piecitos arriba de la estufa, y hasta que no huele a quemado no se da cuenta que se está quemando él. Las botellas de agua caliente, las bolsas de agua caliente, ampollas, lesiones, no tengo sensibilidad, no me doy cuenta, y aparecen todas estas complicaciones que son muy severas. Las amputaciones por estas causas son las más frecuentes desde el punto de vista traumatológico. ¿Qué ocurre en el sistema urinario? Mayor frecuencia de infecciones. Paciente que puede tener infecciones bajas, infecciones altas con compromiso de estado general, con puño de percusión positiva, que suelen ser a repetición. O lo peor, la nefropatía diabética, con los años de evolución de la diabetes mal controlada, que puede llevar entonces primero a la microalbuminuria, o sea, a datos de hiperfiltración de microalbuminuria que yo tengo que hacer la pesquisa precoz, porque si lo dejo evolucionar hasta que el paciente dice, ¿sabe qué? Orino con mucha espuma, una espuma persistente, o ¿sabe qué? Estoy orinando con sangre, o aparece edematizado, y entonces ya es tarde, porque estamos ya en los periodos tardíos, digamos así, de la nefropatía que lo vamos a ver el jueves. Alteraciones del sistema osteoarticular y del colágeno. La mano diabética, engrosamiento de la piel, el colágeno. Ay, discúlpenme, no sé si me están llamando. Engrosamiento de la piel, el celular subcutáneo. Yo le pido al paciente que haga el signo del peso. La plegaria. No puede hacer esto. Lo más que puede hacer es esto. Está endurecido todo. Por el pido los miembros inferiores. Hágame el signo del abanico con esto.
no lo puede hacer tampoco. Estas son entonces manifestaciones de la diabetes. Osteoporosis, mayor frecuencia de osteoporosis en los pacientes diabéticos. Alteración del turnover del calcio. Musculares, caquexa neuropática, paciente entonces con alteración de cintura escapular y de cintura pelviana. Adelgazamiento y franca pérdida del tono muscular en estos pacientes, pierden muchísimo la fuerza. Les cuesta levantarse de la silla, les cuesta subir las escaleras. Psiquiátrica, alteración de la función cognitiva. Dice, esto está bastante en discusión todavía, que la frecuencia de Alzheimer, estaría como peleado el asunto, si son vasculares o son degenerativas. Aparentemente las degenerativas son más frecuentes en los pacientes diabéticos. Pero sí podemos decir que la función cognitiva disminuye de forma más acelerada en los pacientes diabéticos que en los grupos normales. Veamos. Y este es el otro tema de la gran pregunta de examen que me enojo mucho cuando meten la pata en los criterios diagnósticos, porque otra vez lo mismo. Desde el año 97 a esta parte se han cambiado los valores de corte de todo esto, es decir, los puntos a partir de los cuales yo digo este es diabético y este no. ¿Ah? Entonces, por favor les pido, copien prolijito, ténganlo bien clarito y si no, lean cuando estudien de ediciones más nuevas de los libros de clínica. Cualquier libro de clínica, no me importa el autor, pero sí me interesa que sea posterior al año 97, por favor. Me ha pasado de escuchar magníficas exposiciones del tema diabetes, pero meten la pata cuando me van a dar los criterios diagnósticos. Acuérdense de ese detalle. Si tengo un paciente con síntomas de diabetes mellitus, polidipsia, poliuria, polifagia, la pérdida de peso, el antecedente familiar y todo lo demás, y le hago una glucosa plasmática al azar, no está en ayuno, le hago al azar, a cualquier hora, y tiene un valor igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, digo que ese paciente tiene diabetes. ¿Sí? O hago una glucemia plasmática en ayunas a un paciente con o sin sintomatología y me da valor igual o mayor a 126 miligramos por decilitro en por lo menos 2 oportunidades, digo que ese paciente tiene diabetes. Una cosa, es muy importante hacerlo con una diferencia de 7 o 10 días, por el hecho de que hay pacientes que por algún motivo están tomando corticoides, por ejemplo, o están con algún medicamento que puede favorecer la hiperglucemia. Entonces, antes de rotularlo yo como diabético, tengo que asegurarme que la situación sea basal y que no esté comprometida por alguna otra cosa, ¿sí? O bien, que la glucosa sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro en la prueba, a las 2 horas de la prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Y ahí me voy a detener un poquitito. Me gusta la de Pablo González, que yo quería copiar. Indico siempre la presión. La sopa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se hace con 100 gramos de glucosa que se diluye en 375 centímetros cúbicos de agua. No me interesa que sepan esto, pero quiero que sepan en qué consiste la prueba. Le hago una extracción basal al paciente. 100 gramos en 375 centímetros cúbicos de agua. Le hago una extracción basal al paciente y le hago una extracción, le doy esta sustancia dulce y a las 2 horas le hago una segunda extracción. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Que eso no te digo. Que tengo un basal que está, por ejemplo, en 5 miligramos por decilitro. Y que a las 2 horas tenga igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué digo ahí? A las 2 horas. Es diabetes. El
paciente es diabético. Yo lo lamento por lo mismo de boca, pero me trata de borrar eso porque no me quedo corta con todo. ¿Vuelve bien? Ah. Entonces tengo diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? El basal en 120, o sea, no me da para hacer el diagnóstico con la glucemia baja. Y a las 2 horas tengo entre 140 y 199. ¿Ah? Está la glucemia alterada. Esto se llama intolerancia a la glucosa. O puedo tener el paciente que a las 2 horas esté por debajo de 140, pero más allá. Y en ese caso solamente digo hiperglucemia de ayuno. ¿Ok? Hiperglucemia de ayuno. El único valor alterado es este. ¿Sí? ¿Para qué insistimos tanto con esto? ¿Eso es lo que va a hacer de prediabética, doctora? Claro. Me interesa pesquisar a todos estos chicos porque se ha visto que la progresión de la diabetes habría que aumentar los años, va aumentando también, y entonces puedo tener un 1% por año de intolerancia que al cabo de 5 o 10 años van a correr diabéticos de más del 50%. Habrá un grupo que quedará intolerante toda su vida, pero la mitad de eso va a evolucionar a la diabetes y la otra mitad quedará igual o bajará a la normoglucemia. Y aquí, en estos valores, es donde se ha detectado que se producen todas las alteraciones macroangiopáticas. Entonces, me interesa mucho. 140, 199. Por eso es que tenemos que pesquisar. ¿Y quiénes van a ser candidatos a tener una intolerancia a la glucosa? ¿Sobrepeso? Obeso. Factores genéticos. ¿Qué más? Población hispanoparlante, afroamericana, indígena. La residencia está dada por la ARA, por la Asociación Americana de Diabetes. Mujeres de más de 29 o 30 años que tienen embarazarse o tienen antecedentes de hematotómicos o de abortos. Todo esto lo tengo que pesquisar. Me interesa seguirlo de forma anual para detectar lo más rápidamente posible si se vuelve diabetes o para evitar que se vuelva diabetes por el tratamiento apropiado. ¿Sí? ¿Me ha quedado claro este tema, no? Y este tema. No, antes se hacía, por eso que les digo, el tema esto de estudios de los libros nuevos. Antes la prueba, esta prueba de Sullivan, o de origen de la prueba de Sullivan, se decía la glucemia, basal, media hora, o sea, 30 minutos, 60 minutos, y 120 minutos. Pero con esto de la para no estarlo sacrificando, digamos, al paciente haciendo tantas extracciones, sí, que no deducir a esto, a un basal y 120 minutos. ¿Para qué querés que te diga los valores y ya no te lo gusta? No. Nadie lo va a decir. ¿Ah? Si me ayudan a la mañana. Los bastantes me ayudan a la mañana, a las 8 de la mañana, a las 7:30, lo que sea importante que el paciente no vaya, qué sé yo. Voy a pasar por el banco primero, no, voy a pasar por el banco, le digo, retira esto, me peleo con el varita y no sé qué más he hecho, o sea, en vez de ir en condiciones basales van con un estrés espantoso y bueno, ya te va a dar cualquier cosa, la glucemia. La diabetes nerviosa, no se olvide. Mato a decir que existe una diabetes nerviosa, ¿no? Entonces, ¿Ya vieron la clasificación? el valor de corte sería 126 miligramos por decilitro. Exactamente. Bien. Sigamos. Ay, me dejé el puntería. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer nosotros como clínicos en un paciente que sospechamos que tiene diabetes. La historia clínica es fundamental, ¿no es cierto? La anamnesis,
en la cual uno tiene que conocer los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Muchas gracias. Y el examen físico, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? No queremos perder tiempo, entonces vea qué tal, cómo le van, y le damos la mano ya al paciente. Con lo cual uno puede ver si tiene la piel seca, si está transpirado, si tiene la piel alterada, gruesa, lo que le estaba diciendo recién de la mano del diabético, ¿no es cierto? Es una mano como un bloque de cera. Bien. Entonces, examen físico de los pulsos, de los soplos, de la evaluación de la piel, si hay o no intertrigo, si tiene impétigo, si tiene alteraciones en la visión. Si soy un poquitito avesado o soy arriesgado, puedo tener un pequeño oftalmoscopio de los más comunes en el consultorio y puedo hacer mínimamente un fondo de ojo que me va a ayudar. Si no me animo, porque no lo tengo, porque no tengo el aparato o porque no lo sé, derivarlo al oculista. O sea, en la primera consulta es fundamental entonces si ese paciente, que generalmente es un diabético tipo 2, o que va a ser, digamos, diagnosticado con una diabetes tipo 2, yo lo mande al cardiólogo, lo mande al oftalmólogo para que le hagan el fondo de ojos y pida los estudios propios de la función renal. ¿Se acuerdan? Si nosotros detectamos la cuestión incipiente, la microalbuminuria, la hiperfiltración, podemos evitar que el paciente evolucione con el tiempo hacia las complicaciones irreversibles. Bien. La otra cosa es la cuestión metabólica periódica, es decir, si sé que habitualmente son gordos, que son hipertensos, que son sedentarios, que tienen la carga genética, suelen también ser dislipémicos. Entonces es muy importante que yo haga la evaluación de colesterol total, HDL y LDL y de los triglicéridos, así también como del ácido úrico. Detectar las complicaciones, ¿no es cierto? Lo que estábamos diciendo recién. Si veo que tiene los pulsos alterados, los pulsos periféricos alterados, y tiene alteración de la fanera, y tiene, bueno, mínimamente tendré que, o yo le pido un estudio Doppler para evaluar cómo está su irrigación, o lo mando al especialista, ¿no es cierto?, en arterial periférico. Si yo tengo la sospecha de que el paciente me ha contado que está orinando mucho pero que orina con espuma o tiene edemas, entonces tengo que descartar la posibilidad de que esté haciendo una nefropatía y pediré los estudios de laboratorio correspondientes. El grado de educación y la participación del paciente en su autocuidado es un dato muy importante. Hay situaciones donde el paciente niega la enfermedad, no quiere saber nada y él va a seguir haciendo su vida y no va a cumplir con la dieta, ni va a hacer la medicación, etcétera, etcétera. Pero yo necesito que el paciente se conozca, es decir, por un lado su cuerpo se escuche cuando está con el azúcar alta, cuando tiene el azúcar bajo, y cómo él puede participar mediante el automonitoreo en su propio cuidado y modificar los tratamientos de acuerdo a lo que está dando el resultado. ¿Ustedes han visto alguna vez un monitor de glucosa? Sí. ¿Un aparatito chiquitito? ¿La Qtech? El hemoglucot, no es el hemoglucotés, se llama Accu-Chek, de Roche, hay un Precision, hay un... Sí. ¿Cómo se llama el otro? Ahora no me voy a acordar. Son 3 o 4 marcas comerciales que existen en el medio, que en 5 segundos le leen la glucosa capilar. Y entonces les pueden dar una idea de qué es lo que está pasando. En todo caso, mañana les traigo los chiches que usamos para el control de los pacientes diabéticos. Bien. Entonces, eso es muy importante. Si yo consigo que el paciente pueda manejarse solo, le doy independencia, le doy seguridad y que se preocupe por el tema. Grado de aceptación de la enfermedad. Bueno, obviamente de eso depende que él quiera cuidarse, que él quiera hacer la dieta, que quiera hacer la actividad física y todo eso. Y finalmente la integración del paciente al medio familiar y social. O sea, el paciente no puede ir a comer afuera porque es diabético. No, mira, vos comés aparte de nosotros porque así nosotros comemos todo lo que nos gusta y vos comés la milanesa, el bife, perdón, con ensalada o el pollo hervido con no sé qué cosa. No saben salir de eso por otro lado. Pero bueno, hay que mostrarle al paciente, ¿no es cierto?, y a la familia, que no es un paria, que simplemente tiene una enfermedad y que se puede controlar perfectamente y que es factible que tenga vida social activa y que pueda comer con su familia y que no es una vergüenza, que es la otra cosa que el paciente muchas veces le avergüenza, colocarse la insulina, ¿no es cierto?, delante de otra gente y es toda una cosa muy tabú y a las escondidas y nadie sabe, y entonces cuando hace una hipoglucemia nadie sabe qué diablo le pasó a ese pobre que está tirado en el piso. Entonces, es todo una cuestión, la educación, que es fundamental en el tema del tratamiento de los pacientes con una patología crónica como es la diabetes. La otra cosa que se me estaba quedando en el tintero con respecto a esa evaluación es cómo voy a hacer el seguimiento. Si el paciente es un diabético tipo 1, lo voy a tener que seguir mensualmente.
Ese paciente entonces va a recibir insulina, obviamente, en su tratamiento. Los esquemas, ya vamos a ver mañana, son miles. Muchísimas posibilidades hay de tratar un paciente diabético con distintos tipos de insulina que hoy nos ofrece el mercado. La evaluación, en general, del examen físico, repito, hay que hacerlo siempre que el paciente viene. No me tengo que olvidar de revisarle los pies. ¿Quién le ve al paciente los pies? ¿Quién le dice al paciente, sáquese los zapatos que le quiero mirar entre los deditos? Casi nadie. Debe ser contado con los dedos de las manos los médicos que hacen eso. Entonces, por favor, aprendamos desde el comienzo que eso es muy importante en el paciente diabético. Cualquier paciente. Examen de los pulsos, la toma de presión, el peso, todo lo que ustedes quieran, pero además el tema del examen físico de los pies, no olvidármelo nunca. No me va a demorar mucho si solamente tengo que ver si hay queratosis, si hay zonas que estén pálidas, si hay zonas que están con manchas de gangrena, si hay zonas que, como decía, perdieron la fanera, la alteración de la uña encarnada, todas esas cuestiones, porque esto es un tratamiento multidisciplinario. Los necesito a todos para que el paciente ande bien. ¿Cómo controlo yo el tratamiento en sí mismo? Si tengo el automonitoreo, es decir, tráigame el equipo y entonces hay un soft, el que tenga computadora en el consultorio lo puede bajar, digamos, y me da todos los datos acerca de la glucemia que ha tenido ese paciente a lo largo de ese mes. Si no, con solo mirarlo al equipo, que tiene memoria, voy viendo entonces qué valores ha tenido y en qué horario y qué día ha estado con glucemias altas, bajas, normales, porque en base a eso yo le voy a decir, mire, la insulina que se está colocando a la mañana es escasa, no llegamos bien a la tarde, o no, mire, vamos a cambiar y la dosis que se venía colocando así ahora la vamos a poner a la noche, en fin. Con eso yo voy a poder hacer las modificaciones en el tratamiento. ¿Cuántas veces, doctora, tiene que hacerse el monitoreo? En el caso del diabético tipo 1 y sobre todo al comienzo, hasta que veamos que ese paciente es estable, conviene que se haga en ayunas, antes y después del almuerzo y antes de la cena. Una vez que ya aprendió y que la cosa se estabilizó, uno le puede decir, bueno, mira, controlate todos los días, pero una vez hacerlo en ayuna y antes de la cena y otra vez hacerlo antes y después del almuerzo, para que no sea tanto pinchacito. Y la otra cosa de la que nos valemos para saber si ese paciente tiene controles correctos o no es la hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada simplemente es una hemoglobina que se ha glicado, es decir, que se ha unido a la glucosa y lo hace en forma irreversible. Y como la hemoglobina está en el glóbulo rojo, que dura vida media 120 días, decimos entonces que cada 3 meses nosotros podemos evaluar retrospectivamente a ese paciente y saber si cumplió adecuadamente con el tratamiento o no. ¿Por qué? Y porque hay muchos picarones que hacen trampitas. Entonces, porque díganme si no es, Sí. es muy fácil, o sea, pobre, si no, tampoco es porque ustedes se portan mal, no es así, sino simplemente esto es una cosa de que, si yo les digo, ¿saben qué? No pueden comer, qué sé yo, turrones de tal cosa. Es suficiente que al ser humano uno le diga eso, no tienes que hacer, no debes, para que eso es lo que quieres realmente. Entonces, al paciente diabético le pasa lo mismo. Es una cosa que dura toda la vida. Entonces, no es tan fácil, esto es una negociación permanente que tenemos que hacer. Pórtese bien, cuídese, mire que si va por este caminito va a andar bien en su evolución, si va por este otro puede llegar a quedar ciego, puede llegar a necesitar diálisis, en fin, puede morirse antes de tiempo. Entonces hay cosas que tienen que ser charladas y esto forma parte de la educación. Entonces la hemoglobina glicosilada me permite ver cómo se portó ese paciente los últimos 3 meses, por más que la glucemia esa que yo le he pedido para el control de ese día esté fantásticamente en 100. Porque ocurre a veces que como se portaron mal y entonces tienen culpa, hago ayuno el día anterior. Entonces la glucemia la va a normalizar, por supuesto. Y viene, mire de bien que me he portado. Fíjese, claro. Tiene una hemoglobina de 100, tiene una glucemia de 100 ese día, pero una hemoglobina glicosilada para un valor normal, por decirlo, entre 4,4 y 6,5 lo tienen en 8. Y entonces me está diciendo obviamente que ese paciente se portó mal. Porque el tratamiento no le alcanzó, es decir, que la dosis de insulina que le estoy administrando no es correcta. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante hacerlas. En el tipo 2, como es más estable y no necesita habitualmente de insulina, los controles son más espaciados. Generalmente lo hacemos cada 2 o 3 meses. También le pedimos que por favor en la semana se controle en distintos días, una vez en ayuna, otra vez antes y después del almuerzo, otro día a la hora de la cena, cosa de tener una curva, digamos así, de poder hacer una curva de sus glucemias y poder darnos una idea si es correcta la medicación o no.
Lo mismo ocurre con la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? O sea, el que se portó mal salta enseguida por los valores elevados que tiene. El inconveniente de la hemoglobina glicosilada es el siguiente. Así como la glucemia está estandarizada en valores entre 70 y 110 a nivel mundial, la hemoglobina glicosilada no tiene un valor único. Hay distintos procedimientos, digamos, métodos de laboratorio para procesarla de manera tal que los valores no son los mismos. En el laboratorio A puede ser entre 4,4, como les decía, y 6,5, pero en el laboratorio B es de 6 a 8 y en otros tienen otros valores. Entonces, es muy difícil, si no no hablamos un idioma común, digamos, decir, bueno, este está muy mal o este está muy bien, si yo no tengo el valor de referencia. Bien. Y no sé si queda algo más. No. Está. Bueno, entonces, quiero que me pregunten las dudas. El péptido C te mide la reserva pancreática. Si yo tengo un paciente que tiene un aspecto de diabético tipo 2, pero que no está funcionando, digamos, correctamente con sus medicamentos hipoglucemiantes orales, y lo quiero pasar a la insulina, yo puedo hacerle un test de reserva pancreática y me va a mostrar que ese valor es muy bajito en ayunas. Y si yo lo estimulo con una sustancia, digamos, con una hormona de contrarregulación como es el glucagón, lo que voy a obtener es que pica muy poquito. Se eleva muy poquito porque ya no tiene reserva. Entonces eso me está diciendo que el señor necesita seguramente insulina para su tratamiento. Lo pido como control, lo pido en un diabético tipo 1, que no estoy segura, porque a veces el diabético tipo 1 tampoco se presenta tan florido, y entonces tengo la duda si es para medicarlo con pastillita o es para darle insulina. Entonces, bueno, el péptido C me va a servir. Si no tiene reserva, y lo más probable que necesite insulina. ¿La fructosamina? La fructosamina es lo mismo que la hemoglobina glicosilada. La fructosamina es una proteína a la cual se une la glucosa y tiene una vida media de 15 días. Dicen que es mejor medirla cuando ya hay afección renal. Lo que pasa es que en los pacientes, el tema de la hemoglobina es que se ve alterada por las anemias. Entonces, si yo tengo un paciente anémico, el valor real no va a ser el que me está mostrando. Entonces, por ahí pido mejor fructosamina. En la embarazada, en la última parte del embarazo, cuando hay tal hemodilución, la hemoglobina glicosilada tampoco me sirve demasiado, ¿no? Entonces, por ahí usamos fructosamina. Doctora. Pero le pasa lo mismo, no está, ¿cómo decirlo?, protocolizado el tema. Entonces, es relativo. Lo que le pasa a uno no es válido para el otro. El término intolerancia a la glucosa en este caso pertenece a la PTOG. En la glucosa en ayunas, ¿también hay un valor de intolerancia a la glucosa por debajo de 126? ¿O no? No te entiendo la pregunta. Yo tengo entre 110 y 125, no tengo diagnóstico de diabetes. O sea, puso un basal de 120 por poner un valor, ¿no es cierto? Sí. Pero si está entre 110 y 125 lo basal, yo tengo la duda. Entonces le voy a hacer la prueba de tolerancia. ¿Y eso? Si yo a las 2 horas encuentro más de 200, digo este señor es diabético. Perfecto. Si tengo entre 140 y 199, digo este señor es intolerante. Tiene una tolerancia alterada a la glucosa o una intolerancia a la glucosa. Y si está por debajo de 140, solamente digo, vea, tiene hiperglucemia de ayuno. Nada más. O sea, teniendo una ayuna entre 110 y 126, es 125, y 125 es mandante que haga. Exacto, mandarlo a hacer una prueba de tolerancia. ¿No es 100 el valor de corte? Yo había leído que hay un consenso en el 2007 de la SAD. No, de la SAD no, de la ADA. Más arriba. Más arriba, por eso te digo. Se está tratando, para tener un mayor, digamos, una detección más precoz, se está bajando el punto de corte ahora a 100 miligramos por decilitro. Sí. La SAD acá en la Argentina todavía no lo aceptó. La OMS tampoco lo aceptó. Solamente corre para la gente de la Asociación Americana de Diabetes. Por eso no lo quiero poner, porque no es lo que nosotros manejamos, pero es factible que en algún libro de autores norteamericanos puedan encontrar que el valor de corte lo ponen en 100 miligramos por decilitro. Sí. Si ponen entre 100 miligramos y 125, lo nombran como una prediabetes. Sí, o intolerancia. Es eso, la hiperglucemia de ayuno. No, pero en este caso es en una PTOG. De acuerdo, pero en la PTOG en este caso vos, o sea, sí, o sea, los digo, si yo no le hago la PTOG y tengo un paciente cuyo valor está entre 110 y 125, o entre 100 y 125 si quieren, tengo que decir tiene una hiperglucemia de ayuno. Perfecto. Lo que pasa es que no sé qué pasa a las 2 horas si no le hago la PTOG. Entonces no me va a servir para clasificarlo mejor. Exacto. Pero lo que vos me estás diciendo, si solamente tomo basal y está entre 100 y 125, no lo puedo, o entre 110 y 125, es una hiperglucemia de ayuno. Perfecto.
¿Sí? Sí, ¿Le quedó claro la diferencia? sí, perfecto. En el caso de que tenga intolerancia a la glucosa, ¿ahí se hace algún tratamiento? Bueno, si vos tenés entonces, ese paciente con intolerancia a la glucosa, lo que vos podés medir es la resistencia a la insulina. Le hago el dosaje de insulina. Es el gordito que tiene la lactantosis nígrica, el que tiene la dislipemia, el hipertenso, sedentario, con los antecedentes familiares de diabetes. Entonces yo doso insulina. Si la insulina basal le da valores por arriba de los valores de referencia, como es, por ejemplo, la 25, también depende del laboratorio, puede ser valores mayores de 15, puede ser valores mayores de 20, de 25, pero supongamos, me da un valor mayor de 25 en la basal, yo digo, este paciente tiene hiperinsulinismo, o sea, tiene más insulina de la que necesita, y lo doy y le voy a dar un tratamiento. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Haga el señor dieta, deje de comer tanto dulce, haga un poco de actividad física y si hace falta le voy a dar medicación que mañana vamos a ver qué terapéutica, por eso no me quiero adelantar, pero bueno, si hace falta le voy a dar remedio. Bien. Índice OMA, ¿se lo De pide? ahí es el índice OMA, de ahí sale, yo por eso ya me imaginaba que iba a salir con eso. Por eso le dije, de ahí va a estar el índice OMA. Ahí está. Me preocupa que sepan el índice OMA y no sepan los valores basales de la glucemia, les digo, ¿no? Que no me sepan decir el diagnóstico, los criterios de diagnóstico, sepan mucho el índice OMA. Pero da una paliza como me salten así el OMA y no sepan cuál es la glucemia basal normal. Entonces, yo hago una operación matemática entre insulina y glucemia Eso porque no tiene ningún lado. y tengo un modelo homeostático. Homeostatic Model Assessment es un modelo matemático, Sí. por el cual, por una serie de valores, la glucemia en milimoles, yo tengo que traducirla de miligramos por decilitro a milimoles, porque nosotros no las informamos en milimoles, pero tengo que pasar la glucemia en milimoles por la insulina dividida en 22,5, es una constante. Ese valor normalmente me tiene que dar hasta 2,5. Si tengo valores por arriba de eso, yo digo, señor, usted es un insulino resistente y tengo que medicarlo o tengo que tratarlo farmacológicamente o con dieta. Por favor, les pido, no importa, si lo saben mejor, pero no me vayan a querer fallar en el tema del diagnóstico de la diabetes, porque eso es lo que ustedes van a ver. El cálculo de OMA es un cálculo de base de Dios, lo hago yo con la calculadora, pero me preocupa que se escapen los pacientes diabéticos y estén centralizados en el OMA. El OMA tiene algunos bemoles, por eso que no tiene tanto uso hoy en día. Tuvo un boom hace algunos años y hoy en día ya no lo usamos tanto. ¿Por qué? Porque el método, hay mucha diferencia interpaciente e intrapaciente. Entonces pierde mucha confiabilidad. Un método matemático que tiene mucha variabilidad en sus resultados, ya sea porque lo hagan diferentes personas o porque se lo haga a la misma persona en distintos momentos, varía mucho, pierde confiabilidad desde el punto de vista estadístico. Entonces, hoy en día no estamos tan adheridos, digamos, al otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le ha quedado clarito? Sí. No vaya a ser que lo que encuentre en el examen y no me sepa. La definición de diabetes. Clasificación y los criterios diagnósticos. Y la definición. Claro.